todos los comentarios que mi hermano Ismael ya nos compartió, yo también agregaría todavía 2 invitaciones más. Hermanos, regálennos una suscripción al canal de YouTube de la iglesia Capilla Evangélica Corona. El enlace yo lo he compartido en el grupo de WhatsApp de la capilla. Entren al enlace y denle con su dedo en el botón rojo, denle clic, como se dice en el botón rojo, suscríbanse. También ya hay una página de Facebook de Capilla Evangélica Corona, donde cualquier información la estamos subiendo, todo lo que pueda llegar a las manos de uno, para que así más personas puedan conocer no solo lo que hacemos en este espacio, sino también lo que se estudia y lo que se comparte aquí, para que así pueda ser de la mayor bendición a más personas. No se les olvide el canal de videos en YouTube, la página de Facebook. Por favor, suscríbanse. Estamos, hermanos, en lo que viene a ser el penúltimo tema de esta serie. Esta es pues ya la semana número 7 en que estamos adentrándonos a estudiar una serie de temas que tienen como único propósito el que tú y yo cambiemos un poco la forma en que vemos a la iglesia. Y les aseguro que hoy, cuando terminemos el tema, nos vamos a dar cuenta de que en la iglesia de Cristo existe un algo, lo vamos a descubrir en unos minutos, una área que no es atendida como debiera ser y que es un área importante para que nuestra iglesia tome esa forma que hemos insistido por 6 semanas, esa forma de que nosotros entendamos que nuestra iglesia debe de ser y nosotros la debemos ver como una familia. Ese ha sido el propósito desde que iniciamos esta serie de temas. De hecho, el tema tiene como título general Mi familia espiritual. Y más tarde, en el canal de videos de YouTube de la iglesia, van a ver este tema, así que pueden volverlo a ver por si hay algo que dice, no, esto que yo escuché, quiero volverlo a estudiar, o también pueden compartirlo, porque es importante, hermanos, es importante que los creyentes visualicemos a nuestra iglesia como una familia. Cuando vemos a la iglesia como una familia, nos sentimos parte de un todo, nos integramos a la iglesia, nos hacemos partícipes con la iglesia, nos involucramos en lo que la iglesia hace, cuidamos la iglesia. Por eso es importante hacer esto. Cuando cambiamos esta forma de ver a nuestra iglesia, empezamos a preocuparnos más para lograr que nuestra iglesia funcione mejor. Ahora bien, como pueden ver en pantalla, para poder estudiar qué es lo que una familia espiritual hace, lo que nosotros hemos hecho desde hace 6 semanas es estudiar los distintos versículos de la Biblia donde, como pueden ver en pantalla, aparece la frase, los unos a los otros. Porque en cada uno de esos mandatos, en cada una de esas exhortaciones bíblicas, podemos encontrar cosas prácticas que tú y yo podemos hacer, cosas que más que reflexionarlas se tienen que poner por obra. Tenemos una familia espiritual. Atendamos nuestra familia espiritual. Démosle a nuestra iglesia forma de una familia espiritual para que nos sintamos amados, protegidos y así no dejemos de asistir. Como decía nuestro hermano Ismael en la introducción, a los hermanos que están de Zoom, en esta zona de los Estados Unidos cada vez se siente más el invierno. A las personas que están en el estado de Búfalo y por allá, a ellos no les preguntamos porque ellos sí ya sintieron lo que es el invierno, para los que han seguido las noticias, ¿no? Muchas pulgadas de nieve tienen. Y sí, ciertamente cuando eso pasa, con la ventaja que da la tecnología, para evitar el golpe del frío, enfermedades, gracias a Dios podemos estar en casa. Qué bien, pero no olvidemos, a pesar de que podemos hacer eso, siempre, nunca, nada podrá sustituir el que como familia espiritual estemos viéndonos los rostros los unos a los otros físicamente y nada sustituye el que podamos estar mostrando el aprecio en Cristo que nos tenemos. Así que siempre estará la invitación para que estemos aquí, los unos a los otros. Hoy vamos a estudiar otro versículo más de la Biblia donde aparece esa frase y vamos a aprender qué nos enseña ese versículo con respecto a lo que podemos hacer
para poder hacer más fuerte nuestra familia espiritual. Les invito a que preparen su Biblia. La cita que vamos a ver aparece en pantalla, donde se encuentra la frase los unos a los otros. Les voy a pedir a los que nos encontramos aquí de manera presencial y también, ¿por qué no?, pedirle a los hermanos que estén siguiéndonos a través de Zoom, que puedan abrir su Biblia, incluso quienes nos sigan más tarde por otras plataformas, que abran su Biblia y busquen la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 2. Carta del apóstol San Pablo a las iglesias que se reunían en esa región grande llamada Galacia, donde había varias iglesias cristianas, a las que Pablo les escribe lo siguiente, en Gálatas capítulo 6, versículo 2. La lectura de esta noche, hermanos, va a ser coral, así que les voy a invitar a que se pongan de pie para que lo leamos todos juntos. A los hermanos que están siguiéndonos en la transmisión de Zoom, ahí con su Biblia a la vista, lean también en voz alta. ¿Por qué no? Acompáñennos para ver qué dice la palabra de Dios. A ver, juntos. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias por su ayuda. Los unos a los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. ¿Qué nos dice que tenemos que hacer los unos con los otros? ¿Qué debemos hacer? Muy bien, en pantalla lo vamos colocando. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Eso es lo que tenemos que hacer. Y viendo la frase que ustedes están viendo en pantalla y entendiendo la frase en su sentido usual y ordinario, yo estoy seguro que nos vamos a quedar con una idea a la que todos llegaríamos si yo se los preguntara. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. De inmediato, todos pensaríamos lo mismo. Hay alguien que está cargando algo, entonces yo llego, le ayudo a que lleve esa carga y así vamos avanzando más rápido. A lo mejor alguien diría, no, yo pensé en de plano llegar y quitarle todo el bulto. Excelente, excelente, ¿no? O no, yo pensé en que lo repartimos entre los dos hombros y ahí vamos, ¿no? Está bien, pero todos llegaríamos a esa misma idea, a la idea de compartir. Alguien está cargando algo y el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos está invitando a que esa carga sea compartida. Y sí, mis hermanos, en un sentido usual y ordinario, eso es lo que entenderíamos. Sin embargo, cuando analicemos este versículo, nos vamos a dar cuenta que habla de cosas mucho más profundas que simplemente llevar una carga, aunque eso significa, pero sus implicaciones son mucho más profundas. Vamos a descubrirlas. Empecemos con un detalle que aparece en la pantalla: el contexto, lo que está antes de la idea que Pablo escribe. Con su Biblia a la vista, mis hermanos, los hermanos que están en Zoom, les voy a pedir que por favor pongan su mirada en el versículo que está anterior, en lo que sería Gálatas capítulo 6, versículo 1. Volviendo a insistirles en algo que es importantísimo que los creyentes tengamos siempre presente. ¿Qué cosa es ese algo? La Biblia, cuando fue originalmente escrita, no tenía ni capítulos ni versículos. Eso es importantísimo, porque ahora con los versículos cortamos un tema y creemos que cada versículo de la Biblia está hablando de un tema distinto cuando no es así. Veamos un poco el contexto. Ténganlo a la vista, yo lo leo. Hermanos, comienza diciendo Pablo al inicio de este capítulo: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, el moderno ustedes, en el moderno sería ustedes que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si hacemos desaparecer los versículos, esos números pequeños, y vemos el texto como una sola idea, nos queda claro en el contexto que el apóstol Pablo viene hablando, como ustedes pueden ver en pantalla, de ayudar. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
En el contexto, vemos que Pablo nos invita a ayudarnos, pero en un caso muy particular. ¿Cuál es ese caso particular? Cuando alguien es sorprendido, pero ¿sorprendido en qué? En alguna falta. Hermanos, hay ocasiones en que los cristianos pecamos, pero, pero de forma intencionada. Miren, cuando pecamos lo sabemos bien, todos pecamos porque queremos pecar. Nadie nos obliga y nadie nos forza a decidir pecar. Satanás no hace eso. Satanás es el tentador. El trabajo de él no es obligarnos a hacer algo ni decidir por nosotros. No, él es el tentador. Él lo que hace es que nos ofrece tentaciones, nos ofrece cosas que llaman la atención de nuestros malos apetitos para que nosotros respondamos a esa tentación, le demos rienda suelta a esos apetitos, de manera voluntaria tomemos la decisión de pecar para que después de eso nuestra relación con Dios se vea distanciada, se rompa la comunión con Dios. Ese es el trabajo del diablo, pero finalmente cuando pecamos, nosotros pecamos porque decidimos hacerlo. Siempre cuando alguien peca, hermanos, pecó porque quiso pecar. No fueron las circunstancias, no fue la presión, no fue la familia, no fue lo que hizo mi esposa o lo que hizo mi esposo. No, yo pequé porque quise pecar. Pero en este pasaje, Pablo se está refiriendo a las personas que si bien pecaron porque quisieron hacerlo, pero a diferencia del que ya peca porque tiene toda la intención de transgredir los mandamientos de Dios, aquí Pablo se está enfocando no en esas personas, sino en aquellos que no teniendo una clara conciencia de lo que hacen, caen en pecado. Y de momento reaccionan y se dan cuenta que hacen algo que realmente no tenían la intención de hacer. Aquí Pablo no se está refiriendo al pecador, pero ya voluntario, con corazón endurecido, al pecador que ya quiere faltar a los mandamientos de Dios, que ya no guarda respeto alguno por Dios. No, aquí se está refiriendo al creyente que en una equivocación tomó una mala decisión y cuando descubre ya cayó en pecado y ya no sabe cómo salir de ahí. Por eso es que Pablo se está dirigiendo a los Gálatas, pero en este contexto. Eso lo tenemos que entender bien. A eso se refiere cuando dice que alguien es sorprendido. Eso es lo que quiere decir. Así que, hermanos, hay ocasiones en que como hermanos en Cristo, entre la interacción que tenemos nosotros como familia espiritual, a la hora de charlar y a la hora de platicar, terminamos descubriendo que nuestro hermano o nuestra hermana ha cometido algún pecado y que a veces no sabe cómo salir de ahí o no entiende qué puede hacer para salir de ahí. Reconoce su culpa, se da cuenta que ha fallado, pero le está costando trabajo volver a conectarse en su relación con Dios. En esos casos, es en esos casos donde el apóstol Pablo nos dice que tenemos que llevar los unos las cargas de los otros, pero tenemos que entender con más detalle aún todavía a qué significa. Ahora, cuando alguien, como ustedes ven en la pantalla, es sorprendido, cuando alguien fue sorprendido por el pecado, cuando alguien requiere de nuestra ayuda, cuando yo platico con alguien y me doy cuenta que necesita de mí para poder salir de la condición en la que está, la invitación que nos hace el versículo 1, ahí lo ven en la pantalla, es restaurarle. Tenemos que restaurarle. ¿Qué es restauración? En una definición simple que aparece en su pantalla, restauración significa volver a la condición anterior. Entendámoslo así. Aquí tenemos a nuestro hermano. Aquí tiene su relación con Dios, ora 3 veces al día, lee la Biblia en la semana, asiste a las reuniones de la iglesia, tiene buena comunicación en su hogar, sirve en la iglesia, pero de momento llega el pecado y ahora ya lo tenemos aquí, donde ya no ora ninguna vez al día, solo lee 1 o 2 versículos de la Biblia a la semana, ya está teniendo conflictos hacia el interior de su hogar y ya casi no se aparece de la iglesia.
¿Qué significaría restauración? Traerlo de aquí, acá, a donde estaba antes. ¿Ya me entendieron? Restaurar a la persona del ejemplo significa que yo no puedo ni debo detenerme hasta que esa persona nuevamente ore 3 veces al día, nuevamente lea la Biblia varias veces a la semana, nuevamente tenga una buena comunión en su hogar y nuevamente vuelva a servir. Hasta que él esté haciendo eso, ya podemos decir que la persona ha sido restaurada. Porque restauración significa volver a la condición anterior. En pantalla les va a aparecer un versículo de la Biblia que yo lo voy a buscar para leérselos. Ustedes lo pueden seguir ahí con la vista. Y voy a leerlo y después les voy a hacer una pregunta. Y de la respuesta que le demos a esta pregunta, aún todavía aprenderemos más acerca de qué cosa significa restaurar. Estamos en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Y vamos a buscar, hermanos, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, hermanos que nos están siguiendo a través de la transmisión, busquen el verso 19 del Evangelio según San Marcos. Escuchen cómo dice. Pasando de allí un poco más adelante, está hablando de Jesús, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Bien, este es el versículo. ¿Cuál es la pregunta? Yo les voy a dar la respuesta. La pregunta es, ¿y qué relación tiene Marcos 1:19, donde hay un par de pescadores que terminaron la jornada del día y que están remendando las redes? Sí, efectivamente, no se ve ninguna relación, pero la hay. La misma palabra griega que es traducida en Gálatas capítulo 6 versículo 2 como restaurarle, es la misma palabra griega que se está usando en Marcos 1:9 para decir remendando. Ahora esta pregunta sí me la pueden contestar. Entendiendo la relación entre estas dos palabras que son traducidas con dos significados distintos, algo que el griego permite, sí me pueden contestar esta pregunta. ¿Qué significa para ustedes restaurar? No es para que alguien levante mano y me lo diga, más bien lo que quiero es que nos quedemos en sus lugares, ustedes ahí, yo aquí, presidiéndoles a ustedes, mientras estamos pensando, a ver, ¿qué significa restaurar? Si es la misma palabra que remendar, ¿qué significa restaurar a una persona? ¿Qué implica restaurar a una persona? Cuando nosotros tenemos que remendar alguna tela, porque la tela ya tiene un agujero y nosotros deseamos conservar la prenda donde está ese agujero, tomamos una aguja, tomamos un hilo y ¿qué hacemos? Empezamos a lo que se suele decir puntadas. Empezamos a dar puntadas o puntos, pero lo que hacemos es que tratamos de sustituir los tejidos que ya no existen. Porque si usted lo que hace es que toma su aguja y su hilo en ese orificio y empieza a unir y simplemente lo que hace es poner tensión en el hilo y jalarlo, analícenlo. Realmente ahí no remendamos. Lo que hacemos únicamente es estirar la tela y a donde estaba el orificio, lo único que queda es la tela toda así, apretada por la presión que yo acabo de poner así. Y si es una camisa, ustedes se la ponen y dicen, no, ya no me gustó, porque ahí se ve así. Verdaderamente remendar no es hacer eso. Remendar es tomar el hilo y pasarlo de un lado al otro para volver a poner tejido donde ya no existe tejido. Por eso se usa la misma palabra. ¿Qué están haciendo estos pescadores remendando sus redes? ¿Qué significa que están remendando las redes? Que están sustituyendo las fibras de la red gastadas, rotas o ya perdidas por nuevas fibras, para que entonces esa red de pescar vuelva a tener la misma condición que tenía
antes de que se dañara. ¿Qué es restaurar? Restaurar es tejido a tejido, emoción tras emoción, palabra tras palabra. Tomar el alma de una persona para que recomponga todo lo que se ha roto, para que sustituya lo que ya no sirve, para que esa área de su vida que ha quedado rota por el pecado vuelva a quedar exactamente como estaba antes de que tomara la decisión de alejarse de Dios. En esos casos, dice Pablo, ¿quieres ayudar a que se restaure una persona? Lleva sus cargas con él. ¿Me entienden el contexto? Cuando se trata de levantar a una persona, es cuando Pablo dice, lleven los unos las cargas de los otros. Así que este versículo, hermanos, nos enseña que si queremos ser una familia espiritual verdadera, tenemos que aprender a restaurarnos los unos a los otros. Y la mejor manera en que podemos hacerlo es llevando las cargas que nuestros hermanos tienen. Aquí es a donde entramos, hermanos, cambiamos pantalla. Aquí es a donde entramos en un serio problema que hay en todas las iglesias cristianas. Ahí tenemos una carita triste en la pantalla. Muy bien, esa carita triste está refiriéndonos o representando al hermano sorprendido en una falta, al creyente que se ha alejado de Dios, al creyente que no sabe cómo volver a Dios y que necesita, como dice la palabra que está a la derecha de la carita, necesita ser restaurado. Pero ¿saben qué? El ejercicio de restauración, nos vamos a dar cuenta con los comentarios que hago a continuación, es, en mi opinión, no sé si sea la cosa más descuidada de las iglesias, pero si no es la más descuidada de las iglesias, es una de las que menos se atiende. Es una de las que menos se atiende. Los procesos de restauración. Cuando los creyentes caen en pecado, son pocas las iglesias que hacen o hacemos un verdadero ejercicio de restauración. Miren, veámoslo de esta manera. Cuando una persona peca, cuando una persona está en pecado, ahí ustedes lo están viendo en la pantalla, usualmente la persona que cae en pecado, lado izquierdo de ustedes, la persona que cae en pecado siempre se preocupa más por aquello en lo que falló o por lo que provocó que fallara. A ver, los dejo pensando. Piensen en una persona que ha caído en pecado, o ustedes o yo en algún momento que hemos caído en pecado. Cuando caemos en pecado, usualmente nuestra mente se preocupa más por lo que hicimos mal o por lo que nos llevó a hacerlo mal. Nos preocupamos por lo que hicimos mal, ¿no? Miren, vamos a un ejemplo. Un ejemplo. A ver, vamos a suponer que tenemos a un hermano en la iglesia que tiene la confianza de acercarse con nosotros, empieza a platicar con nosotros y vamos a usar solo un ejemplo. En verdad, usted ponga ahí cualquier pecado, solo lo estoy usando para que usted me entienda. Y vamos a suponer que la persona se acerca y nos dice, hermano, hermana, en la confianza que nos tiene, quiero que me ayudes, por favor, ora por mí porque me siento muy mal delante del Señor. ¿En qué es en lo que te sientes mal? Lo que pasa es que mi mente ha estado en verdad haciendo cosas que a Dios no le agradan porque he estado consumiendo pornografía. Vamos a un ejemplo. Ok. Esa persona que nos acaba de decir que tiene un serio problema en cuanto a un hábito pecaminoso, nos acaba de reconocer que tiene una falla, lado izquierdo, consumir pornografía. Y de inmediato, esa persona que está buscando nuestra ayuda se acerca con nosotros y nos pide consejo y nos dice, ¿qué puedo hacer? Tú y yo entonces entramos en un proceso de tratar de ayudarle porque él lo que quiere es dejar de hacer lo que está haciendo. Si su problema es que consume pornografía, lo que él quiere es dejar de consumir pornografía. Si el problema es que es una persona muy mentirosa,
nos pide consejo para que le ayudemos a dejar de mentir. Si es una persona que ha descubierto que tiene muchos resentimientos con gente de su familia de sangre, nos pide consejos, lado izquierdo, porque quiere que le digamos cómo resolver esa falla. Imaginen cualquier pecado, el que ustedes gusten. Siempre las personas, cuando caemos en pecado y queremos venir delante de Dios para ser restaurados, queremos resolver la falla. Pero hay muy pocas personas que se preocupan por lo más importante, que no es la falla, sino la causa. Sí, la persona está consumiendo pornografía, eso es la falla, pero la otra parte del problema es qué lo está motivando a consumirla. Porque la falla no pasa nada, lo resolvemos fácil. En serio, le preguntamos a la persona, a ver, ¿cuándo es tu hábito de estar consumiendo esta cosa? No, pues yo lo empiezo a hacer pues, todos los días después de las 11 de la noche. ¿Y cuántos días lo haces a la semana? No, pues todos los días de la semana. No es tan complicado, ¿eh? Nos lo llevamos a la casa, lo encerramos en un cuarto, le quitamos el internet, el teléfono celular, la tableta y la computadora y lo tenemos 15 días en la casa sin que tenga acceso a eso para que no tenga posibilidad de hacerlo. Digo, es una medida drástica, pero directa y efectiva. Después de 3 semanas, 4 semanas de que lo tenemos en casa, sale de la casa diciendo, ay, gracias, me siento libre porque tiene un mes, hasta se ajusta el pantalón para tomar más fuerza y dice, tiene un mes que ya no estoy metido viendo estas cosas. Y se va bien contento. Resulta que una semana después, vuelve a buscarnos para decir, volví a caer. Y uno se queda pensando, pero ¿por qué? Si yo corté con el hábito. No, lo que hicimos fue correcto. El problema es que atendimos la falla, pero no la causa. ¿Qué es lo que lo motivó a hacer lo que hace? ¿Qué motiva al mentiroso a mentir? ¿Qué motiva al que consume drogas a consumirlas? ¿Qué motiva al que toma bebidas alcohólicas a beberlas? ¿Qué motiva al vanidoso a ser vanidoso? ¿Qué motiva al soberbio a ser soberbio? ¿Qué motiva al materialista a ser materialista? ¿Qué motiva a la persona que es miserable a ser miserable? Tenemos que atender la causa. Mientras la persona en pecado no atienda la causa, nunca va a poder dejar su pecado. No hay forma posible en que lo deje. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la restauración y el llevar los unos las cargas de los otros? Bien fácil. Se relaciona porque les decía yo, pocas iglesias nos concentramos en el proceso de restaurar personas. Porque así como la persona que cae en pecado se concentra en la falla, los que se supone que tenemos que restaurar, cometemos el mismo error. Nos terminamos concentrando solo en la falla, pero no en la causa. Les explico. Volvamos a nuestro ejemplo. Esta persona que yo les utilicé como ejemplo, que está consumiendo pornografía, imaginemos que esta persona está ejerciendo alguna clase de servicio en la iglesia. Ayuda con las transmisiones de Zoom, se pelea con las computadoras, con las direcciones IP de internet, conexiones, cables y luces para la transmisión. Ese es su trabajo. Y de momento, en medio de esta situación de que tenemos a esta persona sirviendo, la persona viene con nosotros a decirnos el problema de pecado que tiene. Entonces, yo que lo escucho en la iglesia y escucho lo que está haciendo, justificadamente, yo pienso, caray, si esta persona está teniendo este hábito pecaminoso, uy, caray, pues yo como que no veo tan conveniente que esté ahí peleándose con las transmisiones, ¿no? Porque pues finalmente no anda bien con el Señor. Entonces, ¿cómo va a estar sirviendo? Está bien, es bastante válido. Entonces nos acercamos con la persona y le decimos, ¿sabes qué? Yo quiero ayudarte, pero ahorita que tú estás así, pues yo no veo nada conveniente que te estés peleando con las transmisiones de Zoom. Así que, ¿sabes qué? Por un tiempo deja de hacerlas para que, pues para que se resuelva primero esto, ¿no?
Y vamos a suponer que la persona entiende y nos dice, ok, está bien, ¿no? Así como yo estoy, no me siento bien sirviendo, así que si tú me pides que lo deje de hacer, está bien, lo voy a dejar de hacer. Está bien, mejor que lo haga alguien que esté bien delante de Dios. Si ustedes gustan, ahí incluyan esa palabra que se utiliza mucho en nuestras iglesias, ese famoso concepto de un proceso de disciplina. Ok, perfecto. Lo sometemos a una disciplina, está bien, no hay ningún problema. Es más, creo que hasta es correcto, ¿no? ¿Cómo va a haber fruto espiritual si hay pecado? La pregunta es, y una vez que ya empezó el proceso de disciplina, ¿lo ayudamos a que se restaure? Ahí está el problema, donde casi todas las iglesias cristianas fallamos, porque tenemos a la persona disciplinada a la que no restauramos, porque en lugar de preocuparnos por la causa que lo lleva, solamente nos preocupamos por la acción. Así que 3 semanas después le pregunto, ¿ya no estás consumiendo esto? Y él nos dice, no, ya no. Ok, síguete esperando. 6 meses después, ¿ya no estás haciendo esto? No, ya no. Ok, regresa otra vez a atender las transmisiones. Pero la causa que lo llevó se resolvió. Pero como ya no vemos que esté haciendo lo que hacía, nosotros en nuestra cabeza decimos, ya se restauró, cuando lo más probable es que no esté restaurado, porque hay que atender la causa. Eso significa un proceso de restauración. Por eso es que, hermanos, cuando esta palabra venga a nuestra mente, pensemos muy seriamente en las palabras que Pablo dice en Gálatas. Como hermanos, como familia espiritual, somos responsables de restaurarnos entre nosotros, pero no olvidando que restaurar es lograr que la persona regrese a la condición que estaba. Por eso Pablo dice, háganlo con espíritu de mansedumbre, no queriendo imponer juicio severo, fortaleciendo, alentando, animando, abrazando. Si la persona cayó en pecado, no solamente es orar con él y que le pida perdón a Dios, darle un abrazo y decir, tira para adelante. Es hablarle al día siguiente, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Estás bien? ¿Ya saliste de esta? Es hablarle a los 2 días. ¿Ya se resolvió? ¿Cómo estás en tu mente? ¿Qué estás pensando? Es hablar con él el siguiente domingo. ¿Cómo te fue esta semana? ¿Estuviste cerca de Dios? ¿Buscaste a Dios? ¿Oraste a Dios? ¿Leíste tu Biblia? Y hermano, ¿y hasta cuándo tenemos que hacer eso? De ser como una especie de mini pastor de alguien hasta que esté restaurado. Si no, entonces no va a funcionar el proceso. Ahora, en lo que ya nos interesa, en este pasaje que leímos de Gálatas, Pablo nos ayuda a nosotros a darnos una pista sobre algo que tú y yo podemos hacer para ayudar en estos procesos de restauración. ¿Y qué es eso que podemos hacer? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Mis hermanos, es importante que como familia espiritual llevemos los unos las cargas de los otros. Es vital. Pero yo quise hablarles tanto del proceso de restauración para que no vayan a creer que llevar los unos las cargas de los otros nada más es cerrar mis ojos y decir, oro por el hermano Miguel, bendícelo, fortalécelo. No, no es nada más eso. Sobrellevar las cargas no nada más es acordarme ahí en mi trabajo. Ay, ¿cómo le estará pasando el hermano Miguel? Pues esperemos que bien. No nada más es decirle a la persona, voy a orar por ti, hasta que lo vuelvo a ver el próximo domingo y digo, ni oré. No, 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 no. Es más profundo que esto. Cuando se dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, es estar ahí. Sobre todo cuando hablamos de personas, recuerden, que se encuentran en proceso de pecado que necesitan ser restauradas. Así que este pasaje nos ofrece dos formas de aplicarlo. Una, ya la vimos, cuando la persona se encuentra en pecado, restaurémosle llevando sus cargas, pero ya aprendimos todo lo que significa. Pero también hay otra forma en que lo podemos aplicar, que eso es lo que aparece en pantalla. ¿Cuál es esa forma? Si yo veo dentro de mi iglesia, si yo veo a un miembro de mi familia espiritual que está llevando una carga, te recomiendo 3 cosas. Identifica, ayuda y acompaña. Alguna ocasión, predicando en una iglesia, me sucedió esto.
estamos aquí a media predicación, cuando de momento por allá atrás un hermano se empieza a poner mal físicamente, ¿no? Pero mal, 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 ¿no? Tanto que las personas se levantan y van a ver qué cosa tiene, marcan al 911, ¿no? Llegó ahí la ambulancia, al pobre hermano lo sacaron porque ya quería irse al cielo sin previo aviso. Imagínense cómo se puso eso, ¿no? Tuvimos que detener el mensaje, hermanos, en unos minutos continuamos, ¿no? Pues nuestro hermano está un poquito mal, vamos a esperar a que se estabilice, tranquilos, no pasa nada, allá está siendo atendido por 2 o 3 personitas, mis hermanos, no vayamos a cometer el error de irnos a encimar allá porque hasta oxígeno le vamos a quitar, entonces tranquilos, ¿no? Ok, ya, el hermano llegó la ambulancia, se va el hermano, se lo llevan, un familiar se va con él, ok, ya todo, ya está más o menos regular, volvimos a retomar el mensaje y seguimos el mensaje, ¿no? Ok, termina el mensaje y cuando termina el mensaje, ya yo estoy moviéndome en medio de las personas, cuando escucho que un hermano le dice a un familiar del hermano que se puso mal, ¿cómo se encuentra tu familiar? Y le dice, no, pues se encuentra bien, mira, se lo acaban de llevar, ahorita ya hablamos por teléfono, parece que ya lo estabilizaron, están viendo si fue un problema de descompensación, parece que le dio un problemita con el corazón, que de momento el corazón brincó más de lo que debería, pero parece que ya está dejando de brincar, así que ya están las cosas, ay, qué bueno, me da mucho gusto. Eso yo lo escuché al paso. Coincidió que la siguiente semana yo vuelvo a estar en esa iglesia y vuelvo a estar, o sea, coincidió, es que en verdad créanme que es poco frecuente que eso me suceda, ¿no? Digo, a menos cuando vengo aquí a nuestra iglesia, ¿no? Que nos vemos cada 8 días, pero en esa ocasión coincidió que yo regreso a la misma iglesia y resulta que cuando termina la actividad, escucho que la misma persona le vuelve a preguntar al mismo familiar, oye, ¿cómo sigue tu familiar? Y entonces ya la persona le contesta, no, ya está en la casa, el martes lo dieron de alta, todo está bien. Qué bueno, me da mucho gusto, qué bueno que todo salga bien. Ya, yo me quedé pensando esto. Yo entiendo ese asunto de, me preocupé qué le pasó a tu familiar y una semana después me preocupo por qué le pasó a tu familiar, pero me quedé pensando, ¿no hubiera sido bueno en medio de la semana una llamadita? ¿No hubiera sido? No, imagínense esto. Oye, ¿cómo está tu familiar? Está en el hospital, se acaba de ir, parece que fue algo del corazón. Imagínense 8 días después, oye, ¿cómo está tu familiar? Se murió el jueves. Y que uno diga, ni le pregunté, man, ni me enteré, ni al velorio fui. Puede pasar, porque el proceso de restaurar, el proceso de llevar las cargas, no es preocuparme por ti una vez a la semana, es estar contigo y estar al pendiente de lo que te puede estar pasando, es hacerte sentir que aunque tú estás apenas levantándote, en todo el proceso yo voy a estar ahí y vas a poder contar conmigo. Y la persona lo debe saber. Ya si la persona, a pesar de saberlo, dice, no me interesa la ayuda que me puedas dar, adiós, bueno, ya es algo totalmente diferente. Pero es mi responsabilidad el llevar los unos las cargas de los otros. Así que mis hermanos, concluyamos. Queremos pues que nuestra iglesia se desarrolle como una verdadera familia espiritual. Llevemos los unos las cargas de los otros. En cada reunión de día miércoles, yo les dejo una mini tarea que nunca se revisa, que es solo una sugerencia de algo que se puede hacer para poner en práctica esto. ¿Cuál sería la mini tarea? Ubica en la iglesia a una persona que tiene una necesidad específica y de aquí hasta el siguiente miércoles, acércate 3 veces a la persona a preguntarle por su situación. 3 veces de aquí al próximo miércoles. Puedes hacerla 1 hora, otra el viernes y otra el domingo. O no la haces hoy, pero la haces el domingo y después le llamas el lunes y luego le llamas martes. ¿Qué va a suceder si empezamos a hacer eso? Esa comunicación, ese contacto humano, espiritual, va a empezar a restablecer los tejidos y se va a empezar a formar ahí algo que pueda cubrir eso que no está bien. Por eso les decía yo que el área de la restauración
Creo que es un área inexistente en las iglesias, ¿no? Y yo lo digo con mucha vergüenza, ¿no? Por la iglesia donde paso más tiempo en el año, es casi inexistente, cuando debería de ser algo que tendría que estarse atendiendo. Y eso, ¿quién lo hace? Ah, no, pues es que eso les toca a los líderes de la iglesia. No, porque si solo les tocara a ellos, en Gálatas capítulo 6, Pablo hubiera dicho, mando a los ancianos de la iglesia, que no, nos toca a nosotros, porque la carta de Pablo no fue enviada a los líderes de las iglesias en Galacia, fue enviada a todos los miembros de las iglesias que estaban en la región de Galacia. Así que esa es una responsabilidad que nos compete a todos. Mis hermanos, volvamos nuestras iglesias una familia espiritual, llevando los unos las cargas de los otros, entendiendo ahora sí lo que significa realmente llevar las cargas, porque creo que no lo hemos estado haciendo como debe ser. Que el Señor nos ayude a ponerlo por obra. Cerramos en oración, mis hermanos. Oremos. Amado Señor, ponemos en tus manos el estudio de tu palabra en este penúltimo tema de esta serie, Mi familia espiritual, donde estamos tratando de entender, Señor, que si bien tú estableciste la iglesia en la tierra, a nosotros es al que nos corresponde mantener la iglesia como tú quieres. Tú añades ciertamente cada día a los que han de ser salvos, pero tú los vas a añadir si nosotros realmente estamos construyendo familias espirituales donde las almas que llegan se sienten, como aprendimos hoy, con posibilidades de ser restauradas. Aquí tenemos dos cosas que aprender. Si hay personas que de una manera inesperada, por error, de manera inconsciente cayeron en pecado, les tenemos que restaurar. Cuando ya el creyente ya está pecando, Señor, constantemente, cuando el creyente ya tiene su corazón endurecido, cuando ya no le interesa hacer tu voluntad, es otro el camino que hay que seguir. Ahí sí ya tiene que haber un proceso disciplinario, fuerte en ocasiones. Pero cuando hay personas, Señor, que están dándose cuenta que no están haciendo tu voluntad y que quieren, Señor, actuar de una forma diferente, tenemos que ayudarlos a restaurar. Pero ya entendimos lo que significa restaurar, ya entendimos que no solamente es una palmada en el hombro, un abrazo o una pregunta, es hacerle saber a la persona que yo voy a estar ahí hasta que salga de donde está. Pero también podemos aplicarlo, Señor, cuando en la iglesia vemos a algún hermano o alguna hermana que tiene una carga que le está doblegando, que a veces hace que se doble, que ya no sienta tener capacidad de poder continuar. En esos casos, Señor, tenemos que identificar a la persona en la carga que tiene, tenemos que acercarnos y ayudar en la carga que tiene y tenemos que acompañar a nuestro hermano o a nuestra hermana hasta que ya esté bien, hasta que su relación contigo sea la misma que tenía antes. Eso, gracias Señor, porque con la moderna tecnología ya no nos quita mucho tiempo, porque ya lo podemos hacer a la distancia. Antes no era posible. En los tiempos de Pablo, restaurar a alguien significaba viajar hasta donde estuviera, ir a la casa donde viviera y estar ahí. Afortunadamente ya incluso lo podemos hacer de otras maneras. Así que no tenemos excusa para no llevar cargas con nuestros hermanos. Que lo hagamos. Haciéndolo, nos sentiremos comprendidos, amados y sostenidos por nuestra iglesia. Y entonces veremos a nuestra iglesia como una auténtica familia espiritual. Permite que lo pongamos por obra. Y también en oración, sabiendo, Señor, que vamos a despedirnos, pedimos que con bendición nos lleves a nuestros distintos hogares y lugares de residencia, que nos libre, Señor, de cualquier incidente y de cualquier riesgo que pudiéramos, Señor, tener en esos trayectos. Y también, al mismo tiempo, orar para que tu bendición, Señor, sea lo suficiente para que en nuestros corazones tengamos en la mente el pensamiento positivo de ofrendar en este día, Señor, que al término del estudio se recoge la ofrenda de la reunión de estudio para que generosamente, Señor, aportemos y así tu, Señor, utilices eso para que en este lugar se pueda seguir llevando a cabo tu obra. Oramos por ello, Señor, pidiéndote por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.